ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh.
Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Ven es Dios, no, ven es Dios, ven es Dios, no, ven es Dios, ven es Dios, oh, 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 ven es Dios. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio. Me da gusto que estemos aquí otra vez, que el Señor nos permita reunirnos por medio de estos medios, ¿verdad? Por medio del Internet, para seguir aprendiendo de su palabra. Entonces, quiero pedirles que abran sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 7. Carta a los Romanos, capítulo 7. Y hoy solo vamos a estudiar una parte de este capítulo, del versículo 1 al versículo 6. Nos vamos a detener un poquito en lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a seguir hablando lo que la Biblia quiere que aprendamos. Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 6. Y antes de comenzar, vamos a orar. Padre bendito, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, bendiciendo tu nombre, Señor, reconociendo, Padre, que sin ti no somos nada, Señor, y que requerimos, Señor, de tu presencia en nuestra vida, para poder, Señor, vivir una vida agradable, Señor, en tu presencia, esa vida, Padre, que tú has provisto para nosotros, Señor, de victoria, de bendición, una vida llena de paz, Señor, pero que solamente se obtiene cuando obedecemos tu palabra, cuando creemos en tu santo nombre, Señor, y te servimos. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido, Señor, que nos hables, que nos ministres, Señor, en esta noche. Que, Padre, lo que hoy escuchemos sea de edificación para cada uno de nosotros y que podamos llevarlo a cabo, Señor, sabiendo que tú eres quien nos da la fuerza, Señor, y la sabiduría para vivir cada día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues bueno, hemos estado hablando acerca de la ley, ¿verdad? Del propósito que ésta tuvo para el pueblo de Israel. Hemos estado hablando también de cómo el hecho de que Dios nos haya justificado no implica que podemos pecar libremente, sino al contrario, somos responsables de cuidar y de dar fruto en esta salvación que el Señor nos dio, que el pecado sigue vigente, aunque yo ya no estoy vigente para el pecado. También hablábamos en el pasaje anterior, capítulo 6, que también la santificación es ese proceso que vivimos cuando hemos aceptado a Cristo y que nuestra vida es llevada de gloria en gloria, dice la palabra del Señor. Somos transformados, ¿no? Cada día mi carácter, mi temperamento, dejo de ser más yo para ser más como Cristo, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser yo quien propicie el pecado en mi propia vida, el que le dé entrada al pecado? Y debo tener cuidado, y esto es lo que el apóstol Pablo también hablaba, ¿verdad? Acerca de la vida que llevábamos antes y por qué el Señor nos tuvo que justificar
y estas cosas, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar acerca de esta nueva vida que nosotros llevamos. Sí, porque hoy tenemos que entender, hermanos, que cuando yo vengo a Cristo, si realmente estoy en Cristo, pues yo debo ser una nueva persona. ¿Sí? Yo debo ser un nuevo varón, una nueva mujer, etcétera, en el caso particular. Y no podemos seguir siendo los mismos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Sale? Entonces necesitamos esa santificación, esa transformación. ¿Para qué? Para morir al pecado, para que el pecado que estaba en mí muera completamente, porque hemos sido perdonados, hemos sido justificados, pero yo tengo que vivir ese proceso en donde el pecado ya no se va a enseñorear de mí, ya no me va a controlar, ya no me va a sujetar. Y eso es lo que hoy vamos a hablar, ¿sale? Entonces, vamos al capítulo 7, versículo 1, y el apóstol Pablo va a hacer una analogía para que entendamos cómo funciona esto de morir al pecado. Dice el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo esto con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Bueno, aquí, hermanos, debemos entender que la ley, y en este caso la ley espiritual, más bien está usando la ley en general, en un contexto general. La ley es para los vivos, ¿verdad? O sea, para los ciudadanos que seguimos vivos. O sea, una persona fallecida, pues ya no tiene sentido que tenga ninguna ley. Entonces, Pablo quiere establecer este principio de que la ley es solamente mientras existe vida. Vida en ti y en mí, hay leyes que nos rigen, leyes que nos atan a ciertas responsabilidades y compromisos, y entonces por eso dice, ustedes ignoran que como pueblo hebreo hemos llevado más de 1000 años viviendo bajo esta ley, y que esta ley siempre va a aplicar mientras tú y yo estemos en vida. Es lo que está tratando de decirle al pueblo hebreo. Dice el versículo 2, y va a utilizar la analogía del matrimonio, y fíjense cómo lo hace. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, aquí, hermanos, debemos entender que el apóstol Pablo no está dando consejos de matrimonio, no está hablando del matrimonio como tema, está usando lo que la ley decía acerca del matrimonio para que entendamos cómo funciona el pecado. Bueno, dice aquí que la mujer, una mujer casada, está sujeta a su marido mientras éste vive. ¿Ok? Está usando el ejemplo de la mujer. Y que si su marido llega a morir, bueno, ella queda libre de los compromisos que ella tenía con su marido, ¿no? Como matrimonio. Pero que si ella se separara de su marido y se casara con otro, entonces era considerada adúltera. ¿Okay? Pero si su marido moría, entonces ella de manera libre podía volver a unirse con otro varón. Y esto es lo que la ley de Dios dicta. Y entonces, ¿qué representa esto? No, el tema no es el matrimonio, el tema es cómo funciona esta relación, esta simbiosis entre el hombre, la mujer y la ley. Funciona de la siguiente manera. La ley, el primer marido va a representar a nuestra condición natural, ¿sí? A esa condición que vivíamos antes de Cristo, que ahorita vamos a hablar cuál era esa condición de cómo vivíamos antes de Cristo, ¿sí? La mujer representa al cristiano, ¿sí? Al cristiano al que ha creído en Cristo, ¿ok? Y el segundo esposo, porque dice que cuando ella es libre de esa ley, se puede unir a otro marido, ¿verdad? Dice en el versículo 3. Este representa a Cristo, ¿sale? Entonces, primer esposo es mi vieja naturaleza. Cuando yo era un hombre pecador, estaba unido a ese pecado, mi vida era ese pecado. Después la mujer va a representar al creyente, al que conozco hoy a Cristo, sigo a Cristo y ha tomado una decisión. Y el segundo esposo representa a Cristo.
debemos entender, hermanos, que la ley existe para castigar el pecado. ¿Sí? Porque se acuerdan que también leímos, ¿verdad? Que si no existiera ley, pues no se puede inculpar a nadie de algún delito si no existiera la ley. Entonces, debemos hoy entender que la ley, y hemos hablado de este tema, no es para que te justifiques, es que yo obedezco todo lo que Dios me dice, pues que bueno, gloria a Dios, pero mis obras son resultado de mi salvación. Entonces la ley está para establecer lo que es bueno y lo que es malo y traer castigo a quien no cumple con las normas y la vida que Dios pide del hombre. ¿Sale? Entonces por eso el apóstol Pablo usa el matrimonio, cómo funciona la ley en ese caso, en esa relación, y cómo nos representa hoy a nosotros como cristianos el hecho de que hoy debemos saber que nosotros debemos hacer morir el pecado en nuestra vida. Debemos hacer morir ese pecado, porque cuando ese pecado muere en mí, yo soy libre para entonces poder seguir a Cristo. ¿Sale? Y eso es un proceso que vamos viviendo. Por eso el capítulo 6 hablaba de la santificación. ¿Ok? Hermanos, entonces yo ya no puedo ser el mismo que era antes. Porque yo ya no soy esclavo de ese pecado. O sea, antes el pecado me controlaba y entonces por eso había en mí adulterio, había en mí ira, había en mí contiendas, que ahorita vamos a hablar, ¿verdad? Del fruto, porque ese es otro punto. Ya no puedo ser ese, porque ahora mi viejo hombre tiene que morir para que entonces, muriendo ese hombre pecador, ese pecado que habita en mí, entonces yo pueda vivir para Cristo. ¿Sí? Por eso también hablábamos del bautismo, ¿verdad? Morir como Cristo y resucitar junto con Él. Esas analogías, estas representaciones de lo que sucede en nuestro corazón. ¿Sale? Bien, el versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, nuestra naturaleza murió cuando Cristo vino, dio su vida, y nosotros la aceptamos, somos enterrados, ¿verdad? Por eso nos bautizamos los cristianos, representando esto, representando que hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y que vamos a renacer como un nuevo hombre a la imagen de Jesucristo. Es decir, vamos a intentar, vamos a luchar, vamos a hacer todo lo posible por parecernos cada vez más a Él en su carácter, en su manera de ser, como Cristo nos enseñó que debíamos ser. ¿Sale? A través de su ejemplo, a través de sus palabras, etc. Entonces dice, para que seáis de otro. Entonces yo no puedo decir que soy de Cristo si sirvo al pecado. Yo no puedo decir, soy bien cristiano, amo a Dios, si yo sirvo al pecado. ¿Sí? Del que resucitó de los muertos. Ahora, este es a quien nosotros buscamos pertenecer, a quien resucitó de los muertos. ¿Quién? Jesucristo. Nosotros, el hecho de que hoy estemos aquí es porque buscamos su presencia en nuestra vida. Porque queremos ser de Él, ser para Él. Este debe ser nuestro anhelo. No, nuestro anhelo no debe ser, es que para que me haga el milagro, es que para que me vaya bien en el trabajo. O sea, no está mal, hermanos, en el sentido de que es natural que lo sintamos, que lo necesitemos, pero el objetivo y la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces yo hoy vengo con el motivo de ser como Cristo, de aprender más de Él, de vivir como Él quiere que viva, porque esto entonces me va a cambiar, me va a transformar, y una vez yo transformado, en mi alrededor el Señor me va a bendecir, el Señor me va a prosperar en lo que yo requiera, etcétera, conforme a su voluntad. ¿Sale? Y dice aquí, termina el versículo 4 diciendo, a fin de que llevemos fruto para Dios. En otra traducción, o quizá, mejor dicho, en la palabra original, lo que significa esto es ser útiles para Dios. Ser útiles para Dios. Cuando tú y yo dejamos el pecado, morimos al pecado y entonces somos libres para pertenecerle a Cristo, nos convertimos en un instrumento de Dios.
Tú y yo somos la manera por la cual Dios puede llevar palabra, puede dar misericordia a los demás. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando el Señor me da a mí con qué compartir, me enseña a compartir, ¿verdad? Algo que el mundo no enseña. Entonces yo comparto con los necesitados, o apoyo a los hermanos, oro por ellos, ayudo a los huérfanos, a las viudas, etcétera, etcétera. O sea, estoy haciendo esas obras de las que ya hablamos, que las obras son el resultado de mi salvación. ¿Ok? Entonces nos volvemos, el Señor nos transforma de tal manera que si antes yo era una persona chismosa, bueno, ahora me gusta hablar de la verdad, hablo siempre con palabras sinceras, de amor, etcétera. Soy transformado de esa manera. Entonces, esto en todas las áreas de mi vida. Y nos convertimos en ese instrumento por el cual Dios va a alcanzar a mi hermano, a mi familia, a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, a mi nieta, al vecino, etcétera, ¿no? Las personas que sabemos que necesitan de Cristo. Por eso el Señor nos transforma, ¿sale? Porque ya necesita que seamos libres del pecado para que entonces podamos ser para Cristo. ¿Ok? Y a través de eso podamos ser ese instrumento que el Señor quiere formar en nosotros, ¿sale? Entonces, hermano, la pregunta para ti sería, ¿tú estás sirviéndole a Dios? ¿Estás siendo útil para la obra de Dios? ¿O estás concentrado solo en tus propios temas, en tus propias necesidades? Y aquí tú tienes que analizarte y decir, bueno, ¿cuándo fue la última vez que oré por alguien? Le eché una llamada a otro hermano, visité a alguien, ayudé a alguien, fui a orar por un enfermo, etcétera, etcétera. Algo que no estuvieras pensando en ti. Y hermanos, es el gran engaño de Satanás. Cuando Satanás nos agarra y nos enfrasca para decir, mira, solo piensa en ti, mira y cuántos problemas tienes, pobrecito de ti, mira cómo sufres, y me enfoco en mí, entonces me pierdo la bendición y no puedo ser útil para la obra de Dios. Dios no puede bendecir mi vida porque en su ley se establece, ¿verdad?, que el amar al prójimo como a mí mismo es la ley más importante aparte de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si yo no amo a mi prójimo, es decir, no hago nada por mi prójimo, ¿de qué me sirve? ¿Sí? Somos hombres de puras palabras, somos cristianos de pura palabra, y yo quiero invitarte en este momento, quizá haya quien diga, sí, es cierto, así son en la iglesia. No pienses en los demás. Es tú, tu hermano, tu hermana. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien más? Y si me dices, bueno, pues me acuerdo que la semana pasada, es que es algo que deberíamos hacer diario. Diario deberíamos pensar en el prójimo, cómo estás, cómo vas, etcétera, estar orando, ¿verdad? A lo mejor no necesitas ir a todos lados, pero sí puedes estar orando, hermano. Estás orando por tus hermanos en la iglesia. Estás orando por tu familiar que está enfermo, por aquellas peticiones que oramos los lunes, etcétera. Entonces ahí yo puedo comprobar, estoy siendo un instrumento del Señor, porque estoy libre, pero cuando no soy libre, estoy pensando en mí, en mis problemas, en pobrecito de mí, cómo me ha tratado la vida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado con este punto, porque si yo no estoy cumpliendo, si no estoy siendo instrumento útil para Dios, quiere decir que sigo atado al viejo esposo, a mi viejo esposo, que es el pecado. ¿Sale? Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces dice que antes estábamos en la carne, ¿verdad? Por ahí una vez escuché a un pastor decir que ¿por qué pensábamos que vivir en la carne era malo? Que no necesariamente era eso. Y bueno, el problema aquí es que tenemos estas actitudes o podemos llegar a decir estas cosas para justificar nuestros propios pecados. Y cuando yo le dije a este pastor, bueno, es que no puedes vivir en pecado. ¿Cómo me dices que no estoy viviendo, que estoy viviendo en pecado? ¿No? Casi me crucifica ahí. Pues es que no podemos vivir bajo la carne.
Que la Biblia enseña, o vives bajo la carne o vives bajo el Espíritu. No hay medias tintas. Por eso dice que vivir bajo la carne, ¿qué es? Las pasiones pecaminosas, dice aquí la palabra de Dios. Ahora, las pasiones pecaminosas, ¿según quién? ¿Quién dice que estoy mal? Bueno, aquí lo completa y dice, por la ley. O sea, la ley lo establece así. ¿Y quién estableció la ley? Dios mismo. Y estos pecados, estas pasiones en mí, obraban en mí, en mi cuerpo, para traer fruto de muerte. Fíjate las palabras, fruto de muerte. Si yo no entrego mi vida a Dios, por muy buen proveedor que sea como esposo, trabajador, le doy carrera a mis hijos, yo puedo propagar muerte porque los alejo de Dios. Y he conocido gente que tristemente tú los invitas a la iglesia, mira, ve a la iglesia, deja ir a tu hijo a la iglesia, que escuche la palabra del Señor. Y estas personas prefieren que sus hijos sigan siendo drogadictos. Conocí por ahí incluso una chica que se intentó hasta quitar la vida, pero antes que su mamá la dejara ir a la iglesia, prefirió que intentara suicidarse. ¿Cómo se va a cambiar de religión? ¿O cómo le van a hablar de religión? Eso es retrógrado. Y esto es las pasiones pecaminosas, la ignorancia, mi manera de pensar. Ese es el viejo hombre que nos domina, que nos controla y por eso no somos libres. ¿Sí? Y el versículo 6, por eso dice, pero ahora estamos libres, porque hemos muerto para aquella en que estábamos sujetos, es decir, para aquellas leyes. Yo era pecador, entonces la ley me aplicaba a mí porque yo era impío, era pecador, vivía para esas pasiones, me guiaban, me llevaban en mi vida, pero ahora que he muerto esas pasiones y vivo para Cristo, entonces dice, ahora servimos bajo el régimen nuevo. O sea, soy gobernado ya no por mis pasiones, sino por alguien que, ¿cómo se llama? El Espíritu de Dios. Ahora la presencia del Señor es la que me llena, es la que me guía, es la que me rige. Yo no hago esto, quizá parece padre, emocionante, pero no lo voy a hacer porque amo a Cristo, porque no le puedo fallar a mi Dios. Y aunque en mi carne, en mi cuerpo, que es el tema de la próxima semana, puedo sentir, puedo saber, puedo tener esa tentación de decir, caray, me llama, ¿no? Me llama este pecado, me quiere doblar. Pero yo, en el nombre de Jesús, he muerto esos pecados. ¿Sale? Entonces, hermanos, dice aquí que ya vivimos bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, de la ley, de lo que dictaba la ley para aquellos que vivían en pecado. Ahora vamos a entender, y por último, hermanos, vamos a entender cómo puedo saber si estoy viviendo bajo el régimen del Espíritu o bajo el régimen de la carne. Bueno, Gálatas 5, del 19 al 22 nos da la respuesta. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es manifiesto? Es visible. Los que viven en la carne, sale lo que está diciendo, son, número 1, adulterio. Número 2, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad que la Biblia sí dice que vivir en la carne es no heredar el reino de Dios? Entonces, hermanos, si tú estás en adulterio o has estado, los que andan de novios, ahí a obscuritas con la parejita, ¿verdad? O los que andan viendo cosas que no, o los que todavía tienen ahí sus santitos por ahí guardados, o los que idolatran a una persona, o los que practican hechicería. Y hermano, hechicería no necesariamente voy a Catemaco a que me hagan limpia, o sea, estoy leyendo mis horóscopos porque quiero saber qué me depara la suerte. Todo eso, si yo no entiendo el origen, me hace vivir bajo la carne. Por eso debo informarme, leer la palabra de Dios, entender qué es lo que hago, qué es lo que practico, en qué creo. ¿Sí?
Más allá de, es que me lo recomendó la vecina, híjole, qué terrible es cuando escucho, ¿por qué haces esto? Es que me lo recomendó alguien, híjole, y tú no sabes ni lo que estás haciendo, si estás trayendo maldición a tu vida, a tu familia, y luego por eso tenemos problemas, ¿verdad?, en los hogares, y ni sabemos de dónde. ¿Sí? Pleitos, ahorita con quién estás de pleito, celos, iras, ¿no? Eres iracundo, eres arrebatado, contiendas, ahorita con quién te estás peleando, hermano. Disensiones, siempre, nunca estás de acuerdo, siempre o discutes con este o discutes con el otro, y etcétera, ¿no? Envidias, homicidios, borracheras. Creo que es muy clara la lista para que yo mismo me examine y diga, estoy viviendo bajo la carne. Y no estoy encontrando la manera de vivir en el Espíritu. Ahora, ¿cómo? Esto es en cuanto a aquellos que viven bajo el régimen de la carne, ¿no? Estos son los que no viven conforme al Espíritu. Y vamos a ver aquí los que sí viven bajo el Espíritu, bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Dice aquí el versículo 22, más el fruto del Espíritu es, o sea, el fruto, ¿qué es, hermanos? Algo que crece naturalmente en mí. Algo que está en ti, es algo natural, ¿no? Es un árbol de naranja, no está todos los días pensando, debo dar naranjas, no. Un árbol cuando crece, simplemente da lo que tiene que dar, porque es parte de su naturaleza. Y nuestra nueva naturaleza en Cristo nos debe dar lo siguiente. Fíjate cómo es esto. En primer lugar, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. O sea, la ley no aplica a esto porque la ley no es para castigar esto. Pues claro que no. Hermanos, que el Señor nos llena de amor, nos da un gozo a pesar de las circunstancias, nos da esa paz que el mundo no puede entender, nos da paciencia, esa virtud que tiene el cristiano de saber esperar con calma, con paz en su corazón, benignidad, la capacidad de hacer con las mejores intenciones las cosas, la bondad, el dar sin esperar nada a cambio, la fe, la mansedumbre, etcétera, ¿no? Son cosas que tendríamos que estudiar después a fondo, pero sí quiero decirte esto, o sea, tú tienes también que analizarte en estos dos puntos. ¿Qué cosas son las que hay en tu vida? Cuando la gente te ve y dice, no, es que este es bien enojón, bien iracundo, o con todo el mundo se está peleando, o a cada rato ya se bronquearon, o anda siempre en esto, o etcétera, y vemos los frutos de la carne que son tu etiqueta, que son aquello que te distingue como persona. Entonces tú puedes entender que no has muerto al pecado y por lo tanto, la presencia de Dios no se puede manifestar en tu vida. Entonces no esperes que, bueno, voy a ir a la oración, pero yo sigo mi vieja vida, pero voy a la oración para que el Señor pues me dé un trabajo, me sane a fulanito, etcétera, pero yo sigo lo mío. No funciona así, no funciona así. ¿Sí? Y por eso el fruto del Espíritu, el amor, la paz, la paciencia, etcétera, nos la da Dios. Y esto, nadie te puede dar esto, hermanos, Y en la Biblia podemos encontrar dones, talentos, etcétera, cosas que Satanás también puede duplicar, que Satanás puede hacer milagros, puede dar sanidades, etcétera. Y si tú crees que esto es una prueba, es la muestra de que el Espíritu Santo está en una persona, te equivocas. La prueba de que el Espíritu de Dios está en alguien es cuando esa persona está llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad. Esta es la prueba inequívoca de que Dios está en esa persona. Entonces, hermanos, concluimos entonces que nosotros debemos morir a este pecado. Debemos morir a ser lo que somos para ser como Cristo. Debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día y seguir a Cristo. ¿Sí? El esforzarme para los estudios bíblicos, el esforzarme por ir a la iglesia, el esforzarme por orar, es cada día morir y morir a mí mismo y darle lugar a Dios. Y entonces cuando yo empiezo a tener esa disciplina, cuando yo empiezo a buscar a Dios con todo mi corazón, con todas mis ganas, ¿sí? Y deje a un lado mis problemas y lo deje en las manos del Señor, y yo en vez de tratar de solucionar los problemas por mi propia cuenta, a mi manera, porque no funciona,
Entonces cuando confíen en el Señor y le busquen oración, Señor, dame sabiduría para tratar con mis hijos, con mi esposo, con mis jefes en el trabajo, no sé, en donde sea, Señor, lléname con tu palabra, dime qué decir, enséñame cuándo callar, ayúdame, y lo estoy orando, lo estoy buscando, estoy leyendo, estoy aprendiendo en las prédicas, estoy aprendiendo con mis hermanos, busco el consejo de las personas que temen a Dios, una persona que me pueda aconsejar de Dios. Entonces yo voy a poder mirar y decir, ah, caray, esto está pasando, el Señor está obrando en la vida de mi hijo, en la vida de mi esposo, etcétera, sin necesidad de que yo siquiera abra la boca. ¿Sí? Entonces, imagínate, si tú estás en la carne y quieres solucionar tus problemas, pues por eso siempre estás en pleito, por eso siempre estás en contiendas, por eso en disensiones, ¿sale? Entonces, hermanos, hoy el Señor nos habla, ¿verdad? Hablábamos de la santificación y esto es parte de eso, morir, hermanos, al pecado cada día. Yo te quiero invitar, si el Señor ha hecho milagros en tu vida, no te quedes nada más con eso. Sigue creciendo como cristiano, deja tus pecados, Señor, ponte a cuentas con el Señor, dile, Señor, aquí están mis pecados, Señor, ya no quiero vivir en ellos, los dejo en tus manos, Señor, ayúdame a vencerlos cada día, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a dejar de ser este hombre, esta mujer que vive siempre en la carne, con mis arranques, con mis pecados, y que yo pueda vivir ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, Señor, que tú hablas en tu palabra. Sí, mis hermanos, entonces esta es la meditación de este día. Espero que el Señor pues haga la obra, no solo en ustedes, yo también lo estoy buscando, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que no es que yo lo haya alcanzado ya, sino que estoy en eso, ¿no? Proseguimos a esa meta. Entonces yo quiero invitarte que tú junto conmigo busquemos morir al pecado y cada vez seamos más libres de él para vivir para Cristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque nos has hecho libres del pecado, has pagado el precio. Y hoy, Señor, no importa lo que hayamos hecho, sino lo que hoy estemos haciendo. Padre, y yo te pido, Padre, que el día de hoy nos permitas vivir esa libertad, alejarnos del pecado, Señor. Danos la fortaleza como congregación de vivir en santidad. Que todos los que están escuchando esto sepan que nosotros pasamos a ser segundo término para ser de ti nuestro primer lugar en la vida, Señor. Padre, qué mejor que ser esclavo tuyo, Señor, en el buen sentido de la palabra, Padre. Si alguien, Señor, va a controlar, a regir mi vida, Padre, ¿quién mejor que tú? Porque tus pensamientos son de paz, son de bien. En ti hay bendición, en ti hay paz, Señor. Señor, antes, dice aquí tu palabra, servíamos a otras cosas, a otros intereses, que solamente nos traían muerte, Padre. Y hoy, Padre, el servirte a ti, el buscarte a ti, es lo mejor que nos ha pasado, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues con esto terminamos. Los espero el día domingo, el culto a las 11 de la mañana, que es el día del Señor. Amén. Entonces, nos vemos ahí. Que el Señor les bendiga y que pasen un excelente fin de semana.